Vamos a explicar tasa interna de retorno modificada rápidamente para que ustedes vean de qué se trata la tasa interna de retorno modificada. Cuando los flujos de fondos no son simples, ¿esto qué significa? Que hay más de un cambio de signo. Corremos el riesgo con la tasa interna de retorno de entrar en lo que es números imaginarios, es decir, tasas internas de retorno negativas. Esto nosotros lo explicamos, por ejemplo, cuando vimos tasas de interna de retorno múltiples, ¿sí? O ausencia de tasa interna de retorno. Si nosotros tenemos tasa interna de retorno múltiples o ausencia de tasa interna de retorno, obviamente que, más en un examen parcial, donde nosotros hacemos el cálculo manual, podemos correr el riesgo de no encontrar una tasa interna de retorno o que la tasa interna de retorno no sea representativa. Cuando llegamos a ese punto, entonces, analizamos lo que se llama la tasa interna de retorno. ¿Y qué es la tasa interna de retorno? Se obtiene para solucionar los problemas que tiene la TIR. ¿Cuáles eran los problemas que tiene la TIR? La reinversión a la misma TIR de los flujos positivos y la financiación a la misma TIR de los flujos negativos. Para evitar esto, la TIR modificada representa que la reinversión de los flujos de fondos se hagan a la tasa de reinversión de la empresa y que la tasa de financiación de los flujos de fondos negativos se utilice, aquella tasa que es la que la empresa utiliza para sus deudas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición? Y esto es interesante, la vamos a leer y la vamos a explicar, porque la definición de la tasa interna de retorno tiene esta cosa complicada, que luego cuando vamos a ver los papeles, resulta que es mucho más sencillo que lo que hemos visto en ningún otro de los puntos de evaluación de proyecto de inversión. Dice, es aquella tasa de descuento a la cual el desembolso inicial incremental de un proyecto es igual al valor presente de un valor terminal, y donde el valor terminal se obtiene como la suma de los valores futuros de los flujos de fondos, calculado su valor compuesto al costo de capital de la empresa. Genial. ¿Quién repite esto sin mirar? Imposible. Pero si yo les digo, y lo vamos a graficar para explicar la tasa interna de retorno modificada, y vamos a repetir esta definición, no tal cual, pero lo más cerca posible. ¿Qué me dice la tasa interna de retorno modificada? Me dice que es aquella tasa de descuento que iguala el valor de la inversión inicial incremental. O sea, el valor de la inversión inicial incremental, ¿qué significa? Que ocurre en el momento 0 o también que ocurre en el momento 4. Yo tengo una inversión en el momento 4 cuando cambia el flujo y se transforma en negativo. Entonces, el valor actual de toda esa inversión va a ser igual al valor final de todos los flujos positivos calculados en el momento actual. Es decir, vamos a flujo de fondo. Vamos a suponer, esto es negativo, esto es positivo, esto es positivo. Acá tenemos negativo 20, positivo 70, 50 y 40. ¿Cuál va a ser la tasa interna de retorno modificada? Vamos a ver la fórmula, pero primero vamos a explicar esta definición. Es aquella tasa que va a igualar dos cosas. Primero, el desembolso inicial incremental de un proyecto. ¿Qué es el desembolso inicial incremental? Todos aquellos flujos negativos que tiene ese proyecto. ¿Cómo lo mido? En términos de
Valor actual. ¿A qué tasa? A la tasa, esto está en el momento cero, ¿sí? Pero esto está a la tasa QD, 1, 2, 3. Este es el valor de el desembolso inicial incremental. ¿Medidos a qué tasa? A la tasa del costo de la deuda. Y por el otro lado, yo tengo el valor final de esta serie de flujos de fondos positivos. ¿A qué tasa los reinvierto? Por ejemplo, esto. 30 por 1 más KO, la tasa del costo de reinversión de la empresa, no la TIR, ya no la TIR. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerlo acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 50 por 1 más KO, la cuarta. Los 70 por 1 más KO al cuadrado. Los 50 por 1 más KO más los 40 que ya están. Y esto lo sumo. ¿Qué tengo acá? El valor terminal de la suma de los valores futuros de los flujos de fondos. Es un valor terminal de los flujos de fondos positivos. ¿Está bien? ¿Y qué hago con este valor? Sumo. Este es el valor terminal de la reinversión de los flujos de fondos. ¿Qué hago con este valor? Lo llevo acá. ¿Y qué hago con esto? Lo comparo. ¿Cómo lo comparo? Digo, esta es la sumatoria de la inversión del desembolso inicial, de la inversión inicial. Entonces yo digo, acá, ¿a qué valor lo sumo esto? Esta suma de valor terminal. ¿A qué tasa lo actualizo? A la tasa de descuento, o sea, busco una tasa de TIR modificada. Esta va a ser la TIR modificada. Es esa tasa de descuento donde igualo el valor, el desembolso de la inversión inicial incremental, que puede ocurrir en el momento 0, pero también puede ocurrir en el momento 3, como este caso, lo igualo con el valor actual, el valor presente, del valor terminal de los flujos de fondos positivos. ¿En qué se me transforma esto? En una operación de tipo de capital inicial por 1 más I a la N por es igual al monto. La TIR modificada, ¿en qué TIR? 1, 6. Es sencillo. Esta es la fórmula. Este es el procedimiento de la fórmula. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Actualizar los flujos de fondo negativos a la tasa de costo de deuda, capitalizar todos los flujos de fondo positivos, y luego esta se me va a transformar en la sumatoria del desembolso inicial por 1 más la TIR modificada a N va a ser igual a la sumatoria del valor terminal. Vamos a la fórmula. Fíjense la fórmula. Por ahí queda, fíjense la fórmula. ¿Qué dice acá? Los flujos de fondos negativos, vamos a borrar acá. Los flujos de fondos negativos actualizados van a ser igual a la suma de flujos de fondos positivos capitalizados y actualizados y obviamente descontados a esta TIR modificada.
Vamos a calcularlo. Ya que estamos, borramos todo esto. Vamos a calcularlo en función de algún ejemplo que tengamos en lo que ustedes ya vieron. Hacemos un ejemplo que tenga que ser representativo, por ejemplo el proyecto D, ¿sí? Porque todos los demás proyectos no tienen cambios de flujo, pero este sí, el proyecto D tiene un cambio de flujo. Me da 13,61, ¿sí? Ahí hay algo chiquitito ahí arriba que dice tasa de reinversión 7% y tasa de financiación 5%. Entonces, KD es 5% y KO 7%. Vamos al proyecto D. Vamos a ver el pizarrón. Van a ver que es mucho más fácil que sacar la tira inclusive. ¿Qué digo? ¿Cuánto es la suma del desembolso inicial incremental? Menos 11.000 más, menos, por supuesto, 2.000 por 1 más 0,05, ¿cuánto periodo? 2. ¿Está bien? 2. ¿Cuánto nos da ese cálculo? ¿Cuánto nos da ese cálculo? ¿Cuánto te da? Ah, bueno, dale. Mejor que alguien me ayude. ¿Cuánto te da? No, no puede ser. Si te da 11.000. ¿Cuánto? 11.000. No. 12.000. No. No puede ser. Puede ser, sí, perdón. 12.814. Sí. No, está bien. 12.814 con 0,6. Perfecto. Confiamos en el número de más que el del tuyo. ¿Por qué? Porque si yo tengo 11.000 y le sumo el valor actual de 2.000, no me puede dar, o sea, me tiene que dar entre 11.000 y 13.000. Me puede dar 11.000 y si esto desaparece porque la tasa de KD es alta, me puede desaparecer. Pero bueno, estos 11 ya están. ¿Se entiende? Ahora vamos a la sumatoria de los flujos de fondos positivos. ¿Cuál es la sumatoria del valor terminal? Tengo este y este. Cortito el ejemplo como para que veamos. Entonces tengo 8.000 por 1 más 0,07, ¿cuánto? A la 1, falta un término, más 19.000 por, ya está el valor, está en el momento 7. ¿Sí? ¿Cuánto te da esto? Esto te tiene que dar arriba de los 27. ¿Cuánto les da? 27.560. 7 por 8, 56. Son los intereses de los 8.000. Perfecto. 27.560. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo yo? La TIR modificada. Saco la TIR modificada en función de esto. ¿Cómo lo hago? Digo, igual los 12.814 con 0,6 por 1 más la TIR modificada. ¿Cuántos periodos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual a 27.560. ¿De dónde surge la TIR modificada? Con cálculo de 27.560 sobre 12.814 con 0,6, 1 sobre 6 menos 1. Le tiene que dar 0,1361. A ver, vamos a hacerlo. Sí. No. Son inversión inicial. Positivo, claro.
¿Por qué es la inversión? Porque es la transformación entre la inversión inicial en el valor final. Son negativos en términos de flujo, pero no para la obtención de la TIR modificada. ¿Se entiende? O sea, ya sabemos que son inversiones. O sea, ¿qué te está diciendo esta cuenta? ¿Qué te está diciendo la fórmula en definitiva que te queda así? Te está diciendo que la inversión inicial se transformó de 12.814 a 27.560. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, nosotros tenemos esto, dividido esto que tenemos acá, esto lo elevamos 1 dividido 6, y esto le restamos la unidad. Y nos da 1361, como nos dice el enunciado. ¿Se entiende lo que es TIR modificada? ¿Podemos borrar? ¿Se entiende lo que es TIR modificada? Es mucho más sencillo que la TIR. ¿Por qué es más sencillo que la TIR? Porque de alguna manera yo no tengo que reinvertir a la misma TIR los flujos positivos ni financiar a la misma TIR los flujos negativos. De donde que, si yo quiero hacer la tasa interna de retorno en función de esta fórmula, tengo una incógnita recurrente. Tengo la incógnita acá y tengo la incógnita en cada uno de las capitalizaciones y actualizaciones. ¿Cuál es la regla de decisión de la TIR modificada? ¿Cuál va a ser la regla de decisión? A seleccionar aquellas inversiones cuya TIR modificada supere el costo de capital o a un estándar previamente fijado. Entonces, en función de esto, fíjense que la TIR modificada en este cuadro que nosotros habíamos visto para hacer todos los métodos, todas las TIR, fíjense que si ustedes comparan la TIR original con la TIR modificada, la TIR modificada va a estar más suave, lo que se dice que está suavizada. ¿Por qué suavizada? Porque en realidad está reinvertida y financiada a valores de tasas y rendimientos y costos más cercanos a lo que es la realidad de la firma. Entonces, ahora vamos a compararlo, fíjense que, ¿dónde está la regla de decisión? Va a estar entre los proyectos A al proyecto E. El proyecto F, como la TIR modificada es inferior al 7% rechazado. Fíjense, por ejemplo, vamos al proyecto D 13,61. ¿Cuánto era la TIR del proyecto D? ¿Cuánto era la TIR del proyecto D? Acá lo tenemos. Proyecto D, 1445. Fíjense, 1445 la TIR del proyecto D. Y si nos fijamos el proyecto F, que si bien es rechazada también por TIR modificada, este proyecto, ¿qué nos está dando? Una TIR menor a la TIR modificada. O sea, en este caso, como la tasa de reinversión es más alta que la TIR modificada mejora la TIR del proyecto. Y esto puede ser importante, es importante, porque quizás a la TIR me da una TIR inferior, ¿sí?, a lo que es aceptable, pero cuando yo calculo la reinversión de los flujos de fondos, me estoy dando cuenta que con la TIR modificada el proyecto mejora. ¿Se entendió? ¿Vieron qué fácil? Más fácil. A ver qué alguien me pone acá. No, ¿qué me dice acá? El valor de rescate
Está después del cálculo de ganancias porque no lo vende, ¿cierto? Porque tenía entendido que se suma antes de los impuestos y después de la renta, al revés de la depreciación. No. Van a haber ejercicios donde lo van a... Porque, lógicamente, está calculado el costo, que es el ejercicio 2. A ver. El ejercicio 2, que es este que tenemos acá, que es más complejo porque establece en el flujo de fondos, vamos a ver dónde lo tenemos, en el flujo de fondos vemos resultado neto por venta de bienes. ¿Se fijan acá todos, por favor? Miren ahí. Resultado neto por venta de bienes. Este ejercicio fue un ejercicio de parcial muy difícil, que también fue difícil para corregir. ¿Por qué? Por esta razón. Porque la utilidad de la venta, del resultado de la venta de bienes fue negativa. Fíjense que dio negativo acá. ¿Y esto para qué sirvió? Para deducir de impuesto a las ganancias. ¿Nosotros qué habíamos hecho? Nosotros hicimos en esa oportunidad, fíjense que el resultado neto es devengado. ¿Se ve? La diferencia entre devengado y percibido, por favor, grábensela. Tienen que preguntarse antes de hacer nada es si este ingreso o costo es devengado o percibido. Muy importante. La depreciación, que es un costo, ¿es devengado o percibido? Es devengado. ¿De qué me sirve? ¿Cuál es el concepto de depreciación? Nos tenemos que remontar a contabilidad 1. Es la imputación al resultado de un ejercicio por la proporción del costo de la maquinaria que hace que esa proporción me determinó que en ese ejercicio el costo de esa maquinaria se castigue en ese valor. Ese es el concepto de amortización. ¿Para qué sirve el concepto de amortización? Para no castigar en el primer ejercicio donde yo invierto en la maquinaria, no castigarlo con todo el costo. ¿Sí? Bueno, genial, nos quedamos sin batería. Y me olvidé el cable. Buenísimo. Me quedo sin batería en 5 minutos. Entonces, vamos a revisar esto. Vamos a revisar esto. Nos quedamos sin batería. No me di cuenta, no traje el cable. Bueno. Ok. Quiero que veamos los resultados, para analizar los resultados. Fíjense, el resultado, estos impuestos, me da negativo el valor, en este caso me da, no, esto es apalancado. Acá, me da valor actual negativo, valor actual neto, en realidad el valor actual neto sistema francés, amortización del préstamo, no, vamos acá. Me quiero apurar, no lo quiero grabar porque nos vamos a quedar sin batería. Buenísimo. Fíjense, me da un valor actual neto negativo, ¿sí? Valor actual neto negativo. Y la TIR, ¿se puede calcular la TIR a pesar de haber cambio de flujo de fondos? Podemos calcular la TIR porque corremos el riesgo. Si no, calculamos la TIR modificada. La TIR modificada, fíjense que en este caso es la reinversión al 20%. Por eso la TIR es más baja, obviamente,
porque el valor actual neto me da negativo, ¿sí? Saco el valor del préstamo y hago el proyecto apalancado. ¿Qué pasa con el valor del proyecto apalancado? El valor actual al flujo de fondos descontado. Acá hay un caso, que en algunos casos, cuando hacemos el proyecto de fondo apalancado, algunos toman la tasa WACC para apalancar, para hacer el flujo de fondos descontados. Yo no tomaría la tasa WACC, ¿está bien? Yo no haría cálculo de tasa WACC, tomaría la tasa del costo del 20%, que es la tasa que establece el inversor en este caso. Fíjense que si yo apalanco el proyecto, acá está, si yo apalanco el proyecto, me da un valor actual neto positivo, ¿sí? Una TIR, acá se utilizó la tasa WACC, por ejemplo, esto también se los voy a mandar para que lo tengan, pero podríamos, esto está apalancado con tasa WACC, ¿sí? Pero está aclarado. O sea, yo no tomaría tasa WACC, yo lo que haría sería tomar, a ver, acá, en este caso, amortización del préstamo, tomaría los 35 millones y, porque está tomado acá, ¿sí? Fíjense, el proyecto puro en este caso me da un valor actual neto negativo.